hay, hay muchos problemitas de salud. Hace una semana, ¿se acuerdan cómo estaba el airecito? Pues a muchos nos perjudicó. Gracias a Dios ya, pues ahí vamos saliendo. Mi esposa fue la que le afectó un poco más, pero también gracias a Dios ya está. Amén. Gracias a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura. Es un relato pues muy conocido por todos. Que nos habla de la vida de José. Le voy a dar lectura a la lectura que tuvimos hace rato, del 1 al 10, del Génesis 37. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aquí tenemos este relato de José, y se le decía, ¿cómo se le decía a José? El soñador. En cada etapa de la vida o de nuestra vida es especial. Cada uno tiene su lugar especial, pero la juventud es especial y única. Es el momento para soñar, para prepararse en la vida, para amar, para disfrutar, para prepararse en la vida. Pero también para amar, para disfrutar, pero sobre todo es una etapa de mucho cuidado. ¿Por qué? De ahí depende prácticamente toda la vida. Vamos a ver algunos aspectos de la vida de este joven especial llamado José, que pues al final su vida fue victoriosa, aunque según por las cosas que pasó, pues a veces quisiéramos decir, pues yo quisiera ser como José, pero todas las cosas que pasó José, a lo mejor esas quisiéramos brincarlas. Ya quisiéramos estar hasta el final, cuando estuvo, ¿verdad?, como segundo de todo Egipto. Aquí vemos en los primeros versículos la familia de José.
que dice que él era consentido de su papá. Hay veces que así sucede en las familias, que hay ciertas inclinaciones hacia algunos hijos, y a veces se menciona y se dice, ya llegó el consentido. Yo tengo 2 hijas, y para mí ninguna es más que otra. Las 2 están en la misma posición, tanto en el corazón de mi esposa como en el mío. No hay consentida. Las 2 son consentidas. Entonces José dice que era consentido por su papá. Y a causa de eso, ¿qué pasaba? Pues que sus hermanos, ¿verdad?, le agarraron coraje, lo rechazaban, porque era el consentido de su papá, y todo lo que deseaba José, pues era su hijo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo tuvo ya en su vejez. Dice el versículo número 4, el 3, dice, y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, sus hermanos le tuvieron ese rechazo. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, cuando se dirigían a José, siempre le hablaban ásperamente. ¿Por qué? Por ese resentimiento de ellos hacia José, por ser el consentido de su papá. Pero ¿tenía acaso José la culpa? No la tenía. Pero sus hermanos así la tomaron contra José. Y aparte dice que no se dejó influenciar por el mal comportamiento de sus hermanos mayores, porque dice el versículo número 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. El entorno familiar cuenta mucho, a veces para influenciar hacia el mal o para mantenerse firme en sus convicciones. Y esto fue lo que pasó con José. Sus hermanos tenían un mal comportamiento, pero él tenía un buen comportamiento. Estaba firme en lo que su padre, a través de esos 17 años, bueno, pues le enseñó. Muchas veces culpamos a terceras personas, incluso a veces de alejarnos de las cosas de Dios. No, es que esto, no, es que el otro. Pero debemos mantener nuestras convicciones, nuestra fe en el Señor. José supo pasar ese obstáculo del entorno familiar con sus hermanos. Entonces, este joven tenía un gran futuro. Dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿En qué trabajaba José? Pues era pastor de ovejas. Esta era su profesión. A la edad de 17 años, ¿qué futuro podría tener este joven? Muchas veces se menosprecia o se hace menos ciertas actividades o ciertas profesiones a los que determinada persona se dedica. Y a veces otras personas lo consideran
poca cosa algunos tipos de trabajos, pero todo trabajo, siendo honrado, es para sacar el sustento. José se encargaba de las ovejas de su padre. Era una profesión que tenía que hacer. José tenía sueños grandes. Acabamos de leer los sueños, como leímos ahorita en el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, Dios tenía planes grandes para José. José lo sabía. Al último les confirmó a sus hermanos, pero bueno, la escritura no dice que José ya estaba enterado de lo que iba a suceder. Tuvo sueños grandes y Dios se los había revelado a través de esos sueños. Sus sueños fueron su aliciente en los momentos críticos. ¿Cuáles fueron esos momentos críticos? Bueno, pues era burlado por sus hermanos, lo trataban de matar y al final pues lo vendieron como esclavo. El versículo 17 y 18 cuando José fue a buscar a sus hermanos, dice el 16, José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¡Qué corazón de hermanos, eh! Pero José no perdió sus sueños. Estaba esperando en Dios. ¿Qué sueños tienes tú? Principalmente cuando se es joven, no los pierdas. ¿Has pasado o estás pasando por momentos críticos? Vamos a seguir el ejemplo de José. Esperar en Dios. A veces pensamos que porque pasamos por algunas pruebas, algunas luchas, estamos desamparados de Dios. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si estamos pasando por algunas cosas, vamos a tener confianza en que Dios tiene el control de todo. José enfrentó las pruebas. Dice el versículo número 7: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Satanás trató de dañar la vida de José muchas veces. Quería dañarle su futuro. Dios ya tenía trazado el futuro de José, pero Satanás quería dañar ese futuro. José fue probado en su lealtad y convicción acerca de Dios. En el capítulo 39, versículo número 7.
hasta el versículo número 16. ¿Me ayudan a leer alternadamente? Dice el versículo 7 del capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya de casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió con su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Aquí vemos el relato de que estaba siendo probada su lealtad y su convicción acerca de Dios. No se dio ante la mujer de Potifar. Prácticamente, pues, se la jugó el todo por el todo, pero no se dio. Dice el versículo 9, al final: ¿cómo pues haría yo este grande pecado, este mal, y pecaría contra Dios? O sea, tenemos que tener en mente de que contra quien pecamos es contra Dios. Cualquier pecadito, por pequeño que sea, es pecar contra Dios. Entonces José se mantuvo firme en su lealtad y convicción acerca de Dios. Fue probado en su fe. ¿Qué pasó? Pues fue puesto en la cárcel. Fue a la cárcel por mantenerse santo y olvidado por el jefe de los coperos. Ahí en el capítulo 40, versículo número 20 y 21, dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó, porque el copero, bueno, pues debía de haberle hablado al faraón de José, pero se olvidó de él. Cualquiera, en su caso, tal vez habría negado la fe. Todo lo que sufrió José, y fue llevado a la cárcel, pero Dios amaba a José. José estaba comprometido con Dios. En el versículo número 9 del capítulo 39, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra
contra Dios. José amaba más a Dios que a cualquier cosa. En su corazón solamente estaba en ser obediente a Dios. En el capítulo 41, versículo 38, vemos aquí: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dios estaba con José y le iba prosperando. Aquí vemos ya cómo empezó a actuar Dios y a ponerlo en una condición muy especial. Las dificultades a veces por las cuales pasamos no indican necesariamente que Dios no esté presente. Dios estaba formando a José. Dios encaminó todo hacia un fin muy bueno para José. Dios encaminó los problemas de José para cumplir sus sueños. Gracias a ese amor de José a nuestro Dios. José se sentía muy comprometido con Dios, aún a pesar de todas esas cosas por las cuales pasó. Entonces, José fue un joven triunfador, una vida victoriosa. A veces pensamos que tener una vida de victoria, es tener dinero, es tener propiedades, y no es malo, pero la verdadera vida victoriosa es tener esa comunión con nuestro Dios. Que Dios respalde lo que día con día hagamos y que en todo nuestro Dios sea glorificado. Amén. Esa es una vida victoriosa. Como el mundo la ve, es de otra forma, es de otra manera. Pero nuestro Dios llegó a colocar a José en una posición tan especial que llegó a ser gobernador de Egipto. Después de 13 años de esperar en Dios. El capítulo 41, versículo 39, que ahorita leímos, dice el 40: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Qué maravilloso es nuestro Dios, que compensa a sus hijos, que compensa a sus siervos. Esto fue lo que Dios tenía preparado para José. Fue un hombre exitoso en sus negocios, compró todo Egipto y tomó todo el dinero de Canaán. Fue bendición para su casa, prácticamente el menor de todos, pero toda su familia fue salvada y sustentada por el joven
José. Ahí en el capítulo 50. Capítulo 50. Versículo 21. 21 dice: ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José consoló a sus hermanos. Entonces, toda su familia fue salvada y sustentada por el joven José. Los siervos de nuestro Dios somos especiales. Los jóvenes necesitan de los padres de la iglesia, deben vivir la vida pensando en el futuro, pero siempre tomados de la mano de nuestro Dios. Lo que hagan en su juventud determinará su futuro, pero sobre todo deben buscar a Dios con toda su alma. Los jóvenes principalmente, ¿cómo se verán dentro de 10 años? Ahorita ya que algunos están en la universidad, bueno, algunos ya se verán como maestros, abogados, pero siempre hay que perseverar, mantenerse y sobre todo tomados de la mano de nuestro Dios. Que va a haber dificultades, el diablo va a buscar romper ese futuro maravilloso que Dios tiene preparado para sus hijos. Deben buscar a Dios con toda su alma y mantenerse como José se mantuvo. Dios es quien guarda al joven y da el motivo para vivir. No deben de esperar a ser viejos para ser maduros y actuar con sabiduría. Deben poner la palabra de Dios como la regla de su vida. Solo con la palabra de Dios el joven podrá limpiar su vida. Amén. Ante tanta suciedad que el mundo ofrece como estilo de vida para el joven. A veces se les dice, ¿verdad? La vida es corta, vívela, disfrútala, porque al rato ya vamos a morir. Pero los hijos de Dios tenemos una vida muy larga. Tal vez aquí termine, pero continúa allá con nuestro Dios. Deben de creer en sí mismos, pero dependiendo siempre de Dios. Los jóvenes pueden ser ejemplo para todos. No siempre deben de ser los que andan en problemas. Tenemos jóvenes, hijos de Dios, ejemplares, que viven para servir a Dios. Y bueno, nosotros como iglesia tenemos que ayudarles y apoyar a los jóvenes para que sigan adelante, aunque tal vez no veamos totalmente ese crecimiento, ese fruto en 10, 15 años, pero los jóvenes van a tener un buen recuerdo de nosotros los viejos, principalmente dándoles ejemplo para servir a Dios, y ellos que mantengan su fe y su confianza en nuestro Dios. Vamos a orar. Dios bendito, Dios de todo poder, gracias. Gracias te damos, Señor, porque hemos meditado en tu palabra. Padre, el ejemplo que nos da José a través de su vida es un ejemplo maravilloso en el cual él se mantuvo siempre confiado en ti. Él te amaba más que a todos, Señor. Y al final, Padre, tú lo pusiste hasta donde tú lo llevaste, en una gran posición, Señor.
después de haber sufrido y padecido tanto. Padre, todas esas pruebas, todas esas luchas, Él nunca decayó su fe y confianza en ti. Al contrario, rechazaba todo lo que a ti no te agradaba. Ayúdanos, Padre, a seguir ese ejemplo de José y mantenernos, Señor, firmes, como dice ese canto, firmes y adelante, siempre confiando en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y que cada uno de nosotros aprendamos no tan solo a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.